Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nodo en donde vamos a obtener conocimiento acerca de la transformación que se lleva a cabo en el proceso de ETL. Y bueno, esta clase básicamente está dedicada a responder la pregunta, ¿cómo puedo aplicar las reglas de negocio que tengo a mis datos? Es decir, agruparlos, añadirles alguna condición, filtrarlos, hacer algunas, por ejemplo, clasificaciones, todo ese tipo de cosas aquí, ¿no? Esta podría ser la sesión más larga debido a que tenemos demasiadas opciones que nos da Amphi para ejecutar estas transformaciones, pero voy a tratar de hacer referencia a más o menos lo que se estaría haciendo en Excel para aplicar estas transformaciones, ¿no? Entonces, sin más, vamos a abrir Amphi y empezar a ejecutar estas transformaciones. Y bueno, listo. Tenemos aquí nuestra pantalla con el archivo de transform seleccionado. Y vamos a minimizar eso. Ya sabemos dónde están nuestros datos de momento. Y pues ahorita no vamos a ocupar ni configuraciones ni inputs. Las transformaciones sí, pero voy a minimizar todo lo demás. Y bueno, obviamente para hacer las transformaciones primero necesitamos un input, ¿no? Entonces vamos a colgar un archivo CSV. En la sesión anterior te dejaba un reto de que pudieras cargar solo el mes, ¿no? Los archivos de históricos en CSV, que obtuvieras el mismo mes, pero para diferentes años, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se resuelve aquí. Vamos a data, datos históricos sales, y aquí es donde tenemos, ¿no? Y como puedes darte cuenta, o sea, siguen un patrón, ¿no? El único, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos solo lo de mes de mayo, pero recurrente a, por ejemplo, 2025, sabemos que también viene como guión bajo 5, ¿no? Y lo único que cambia son estos números de aquí, ¿va? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos simplemente decirle o poner el asterisco en el año. Entonces, vamos a seleccionar cualquiera, este de sales. Vamos a dar select. Vamos a la configuración y vamos a borrar el año y le vamos a poner un asterisco. Y de esta manera, pues bueno, va a tomar cualquiera de los valores que se encuentren dentro de ese asterisco, pero que sí termine en guión bajo 5.csv, ¿va? Y bueno, aquí no vamos a añadir nada más, solamente vamos a dar OK. Entonces, bueno, hacemos un browse data y bueno, ya aquí empezamos a ver el archivo que trae, ¿no? Trae productos. Tenemos quantity, o sea, la cantidad. Esta es básicamente una tabla o un archivo que tiene registrado ventas, ¿no? Y aquí tenemos una categoría, el lugar a donde fueron enviadas esas compras, la fecha en la que se hizo, la cantidad de productos que se ordenaron y el precio de cada uno de esos productos, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ir a empezar a ver estas funcionalidades que nos da para transformación, ¿va? El primero es renombrar columnas. Vale, entonces vamos a poner aquí nuestro input y nuestro proceso de transformación puede empezar por renombrar columnas y vamos a ver qué nos da. Nos dice, ok, puedes añadir un ítem, ¿no? Le vamos a añadir un ítem y aquí le vamos a dar return columns para que lea la metadata a los archivos y ya nos dice que, por ejemplo, va a traer un product, las columnas de producto, quantity order, price each, order date, etc. Entonces, yo no quiero que traigan de momento ningún espacio, sino que las que tienen un espacio las voy a poner todas juntas. Entonces voy a añadir esto, quantity order, order date. Vamos a añadir otra que va a ser la de price each. Price each. Vamos a añadir otra que va a ser la de order date. Order date. Y vamos a añadir otra que va a ser la de purchase address. Purchase address. Y listo, ya no tendremos ninguna, porque category es una sola, o sea, está todo junto, no hay espacios en el nombre y tampoco product.
Esa es una buena práctica, tener siempre los nombres de columnas juntos y en dado caso de que fuera necesario, podrías ponerlo, por ejemplo, separado por guión bajo, ¿no? Vamos a ponerlo por guión bajo, tal vez se entiende mejor así. Listo. Entonces le vamos a dar OK. Y si yo le doy aquí Browse Data, simplemente ahora ya tenemos la primera transformación que es a nivel más del esquema de los datos, como se ve. Y vamos a ver que tenemos también un Select Columns, ¿va? Que este nos ayuda a seleccionar solamente las columnas que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, nuestras transformaciones de momento van a girar en torno hacia filtrar, por ejemplo, información de categoría. Solamente vamos a analizar una categoría. Vamos a tener datos a transformar para una sola categoría. Y el producto, la verdad es que ahorita no nos interesa. Entonces, seleccionamos. Nos vamos a quedar con Quantity Order, Presage, la fecha de venta. Y vamos a ocupar también Purchase Address porque después vamos a tener que obtener, por ejemplo, la ciudad donde fue enviado esos productos, ¿no? O esas compras para ver qué tanto vendemos en esas ciudades. Y esto, pues bueno, puede finalizar en un archivo que ocupes después para un dashboard y ya todo el análisis extra que se puede llevar ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle clic aquí y vamos a decir, bueno, ¿cuáles columnas vamos a seleccionar? Bueno, yo selecciono todas, pero menos producto la deselecciono. Le ponemos que esas son las que vamos a incluir y estas pues las vamos a dejar por fuera. Algo muy importante que tienes que entender aquí es que cuando tenemos una base de datos, si por ejemplo tenemos un producto, eso quiere decir que la tabla o base de datos, como le gusta llamar, está a nivel de producto. Entonces, si nosotros le quitamos la de producto, eso quiere decir que vamos a encontrar muchas veces repetida, por ejemplo, aquí no tenemos un ID de ticket o de pedido, ¿no? Pero, por ejemplo, si tuviéramos un ID de pedido, como tenemos un producto, podemos tener un ID de pedido, por ejemplo, uno en el que traiga 4 o 5 productos. Entonces, pues la base de datos va a estar mal desagregada. Más adelante vamos a ver cómo la agregamos o hacer estas tablas dinámicas que posiblemente conoces en Excel, pero de momento lo vamos a dejar así. Solamente le vamos a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar con la columna de producto y a partir de ahora pues ya no me la voy a llevar. Entonces aquí la tenemos, pero si yo le doy un Browse Data, pues ya no está, ¿va? Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa nos da aquí? Pues bueno, solamente eso, seleccionar o añadir columnas, dependiendo de lo que estemos utilizando. Y ahora vamos a hacer el filtro. Te había comentado que una de las cosas que íbamos a hacer era solamente tener un proceso para una categoría. En este caso va a ser la categoría de monitores, ¿va? Entonces vamos a copiar el nombre ahí de monitores y voy a traer aquí y el filter da algunas condiciones, ¿va? Entonces vamos a conectar nuestros elementos. En este caso el siguiente va a ser una función de field columns o rows, mejor dicho, y le vamos a dar retrieve data. Y le vamos a decir que en la categoría queremos una condición. Y bueno, posiblemente estos iconos se te hagan parecidos en Excel. Hay algunas fórmulas que podrían ser parecidas, pero bueno. Aquí el igual, es decir, que algo sea igual a otra cosa, se hace con el doble igual, ¿no? Entonces eso significa igualdad. Y el signo de admiración y el igual dice que no deberían de ser iguales. Es decir, por ejemplo, traernos toda la información que sea diferente a algo. Si estuviéramos obteniendo un filtro, por ejemplo, por un total de ventas, podríamos decir todo lo que sea mayor a 10,000, ¿no? Y entonces aquí el mayor que, el menor que, lo mismo, menor que 10,000, o que sea mayor o igual que 10,000, porque si encontramos un dato de 10,000, el mayor lo va a obviar y lo va a quitar. Pero si queremos que sí tenga ese dato, que le definimos, o sea, que sea inclusivo a la regla, le definimos un mayor igual o un menor igual. O que, por ejemplo, si llegáramos a tener valores nulos, es decir, que supongamos que te envían este archivo y de repente en un día no le ponen venta porque ese día por alguna razón permaneció cerrada la tienda, pues bueno, no hacerle caso a esa fila o a ese registro, podemos poner que no sea nulo o que sea nulo, ¿no? Entonces ahí tenemos, o para analizarlo, ¿no? Ese de que sea nulo, pues sirve mucho para analizarlo. Entonces vamos a poner que sea igual. Y aquí vamos a ponerle el string o los caracteres que van a ser igual. En este caso le decimos que sea igual a monitores. Y si le damos a más configuraciones, pues bueno, aquí tenemos que podemos forzar a que los valores sean un string en dado caso de que lo tengamos seteado como un numérico. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un quantity order, más bien fuera un número de pedido, y tuviera uno, pero nosotros lo que quisiéramos traer el número de pedido, no sé,
25 y que lo tuviéramos con un string, bueno, lo podremos ocupar ahí. La parte de aquí, entonces vamos a hacerle browse data y listo, ya solo tenemos monitores. Ya solo de nuestra base trae monitores. Muy bien. Hasta ahora lo estamos haciendo muy bien, debido a que el objetivo principal era obtener pues este filtrado y vamos al siguiente. La siguiente es una función que se llama split columns y de seguro te va a sonar porque en Excel hay veces que tenemos que dividir una columna por un patrón de elementos que tenga. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección a donde fue enviado este producto, ¿no? Y tenemos la calle y el número, la ciudad y luego una abreviación a la ciudad y el código postal, ¿no? Entonces nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, obtener esta parte de aquí, la de San Francisco. Y tenemos Dallas, San Francisco, Boston, ¿no? Entonces tendremos que obtener esta información de aquí. De momento, pues no la podemos tomar porque está dentro de una columna, pero la podemos dividir. Entonces conectamos nuestros datos al siguiente elemento. Le vamos a seleccionar la columna a la cual le vamos a aplicar esa funcionalidad de dividir una columna. Le ponemos purchase address y le decimos un delimitador. En este caso el delimitador va a ser una coma, porque es justo aquí vemos el patrón, ¿no? En tu caso, para los diferentes elementos, supongamos que tienes un número de ticket, ¿no? Y está dividido por guiones. Ah, bueno, pues el elemento tendría que ser un guión. Y si no se encuentra aquí, lo puedes añadir, ¿no? Aquí tienes un item custom, le das aquí y le puedes poner, por ejemplo, el guión medio, le das y ya lo tienes ahí. En este caso vamos a dejarlo simplemente como coma. Y aquí nos dice el número de columnas que podríamos tener. En dado caso de que, por ejemplo, si fuera muchos los elementos que se dividirían, para no sobrecargar la memoria, lo que haríamos es decir, ah, bueno, pues en realidad yo solo quiero el primer elemento que cumpla eso. Entonces se divide la primera vez y lo otro pues ya no lo estaremos dividiendo. En este caso no va a pasar así, quiero que nos traiga todas las divisiones. Entonces vamos a ver en configuración extra que podemos tener y podemos decir que si el delimitador es un regex, más adelante vamos a ver un poquito sobre qué es regex, pero es un poco más complejo que seguramente no vamos a ver en este curso. Pero si sabes utilizar regex, bueno, aquí vas a darte cuenta, ¿no? Entonces simplemente vamos a añadir. Y algo muy importante dices que si queremos mantener la columna original, en este caso no lo voy a cliquear, pero lo podrías añadir. Entonces vamos a poner OK. Y vamos ahora a la parte de Browse Data. Y listo. Ahora, si te puedes dar cuenta, tenemos Purchase Address-0, que es el primer índice, el índice 1 y el índice 2. Y ahora lo tenemos dividido en 3 columnas, así de sencillo. Entonces, podríamos aquí hacer nuevamente algo que ya conocemos y tener un select columns, ¿no? Decir, ok, bueno, a partir de aquí ya no voy a ocupar algunas de las columnas. Es decir, ya sé que ya tenemos filtrado por monitores, lo vamos a quitar. También es el purchase address 0 y el purchase address 2. Y solamente nos quedaremos con quantity, price each y order date y purchase address 1. Entonces vamos a configurar, le vamos a dar retry columns. Seleccionamos todo y le vamos a decir, bueno, yo no quiero category, ni purchase address 0, ni purchase address 2. Y le decimos que todas estas las incluya. Y así de sencillo podremos tener la estructura que deseamos, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, OK. Y listo, ya lo tenemos acá. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner browse data. Y ahora tenemos más datos desagregados porque pues ahora antes venían por dirección completa y ahora solamente tenemos la ciudad. Entonces, en este caso, pues puedes darte cuenta que aquí ya tendríamos un dato que posiblemente lo podrías ver que es repetido, pero en realidad no es repetido porque pertenece a diferentes órdenes de compra, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente elemento. Y bueno, el siguiente elemento es algo que se llama parse and extract. Y bueno, aquí básicamente lo que se tenía que utilizar son expresiones regulares, pero te repito que no lo vamos a ver en este curso porque son un poco más complejas. Pero bueno, vamos a decir que algunas expresiones regulares ya vienen añadidas. Entonces, podríamos decir, si tenemos una columna que haga referencia a un email, ¿no? Y venga con más texto, bueno, lo podríamos conectar aquí, seleccionar la columna. En este caso voy a poner solo el order
el purchase address, y ya tenemos algunas expresiones cargadas, ¿no? Por ejemplo, una de email. Podemos ir a configuración y podemos tener algunas flags. Bueno, esto es, como te comentaba, es algo más avanzado, pero ya viene configurada a que pueda detectar una estructura de email. Pero bueno, no vamos a ocuparla de momento, voy a eliminarla. El siguiente, después de pasar por el split column for pairs and extract, y ahora también tenemos un formula row, ¿va? Entonces vamos al formula row. Y si te puedes dar cuenta, aquí no tenemos la venta total que ocurrió en ese pedido. Solamente tenemos la cantidad y el precio por cada uno de esos elementos. Entonces, bueno, vamos a conectarla y vamos a traer esa cantidad. Y aquí vamos a ir a la fórmula. Y bueno, aquí viene algo más, un poquito más complicado, pero lo primero voy a explicar un poco cómo funciona. Aquí tenemos las columnas que vamos a utilizar o que se pueden utilizar, y en dado caso que quisiera sustituir una columna por el nuevo valor, pues simplemente la seleccionas. En este caso, como no queremos sustituir la columna por el nuevo valor a partir de una operación que queremos realizar, voy a crear una nueva columna y esa se va a llamar sales. Quiere decir que son las ventas. Y va a ser de tipo numérico y float. Recordemos que es un tipo de dato que tiene valores decimales, y como yo sé que hoy que vamos a tener decimales, vamos a añadir. Y simplemente le voy a añadir sales, y por motivos de acordarme del nombre y poder escribir, de momento voy a seleccionar quantity order y price each, pero después los voy a borrar, solamente es para recordar el nombre. Luego tenemos algo que se llama formula type, y luego tenemos algo que se llama Python code, y lo sé. Yo sé que te dije que este no era un curso de programación, pero tranquilo, todo va a estar bien. Te voy a enseñar la manera en cómo hacemos operaciones utilizando código en Python sin referirme directamente hacia el código en Python para que se te haga más sencillo. Tenemos varios tipos de estructuras en fórmulas en Python, y bueno, tenemos Python Expression de momento y tenemos Python Function. Vamos a ver estas dos, y la tercera no la vamos a ver de momento en este curso, pero con las dos primeras va a ser suficiente. Primero vamos a ir a Python Expression, ¿va? Y aquí lo que nos dice es que con esto vamos a poder combinar variables y operadores con los cuales podemos generar un valor, y podemos seleccionar columnas utilizando una sintaxis o una estructura que dice row, column 1 y por ejemplo upper. Y podrías preguntarte, bueno, ¿qué rayos es esto, no? No te preocupes, he diseñado una pequeñita infografía para que puedas entender de qué es esto. Bueno, entonces vamos aquí y vamos a seleccionar esto. Vamos a ir primero a nuestra tabla actualmente que tenemos. Recuerda que en Amphy se llaman data frames. Y esta es nuestra tabla, ¿no? Que es muy parecida a un Excel. Tenemos una row, que significa que es una fila, y tenemos una columna, ¿no? Entonces, básicamente las funciones, como las operaciones y condiciones o funciones Amphy que puedo aplicar, podemos utilizarlas con expresiones de Python. Y para hacer referencia a columnas, es decir, que queramos sumar dos columnas, al igual que cuando, por ejemplo, en un Excel le ponemos en una celda igual a la columna B más la columna C, eh, por ejemplo, bueno, aquí en Python tenemos una sintaxis para esa estructura. En este caso, se utiliza, en vez de decir el B2.56, por ejemplo, le vamos a decir el row name y un bajo code. Algo muy importante es de que estas funciones van a trabajar a lo largo de toda la tabla, y a menos de que nosotros definamos alguna condición que haga algo diferente, se va a ejecutar toda la agregación o la suma en una tabla. Es decir, tenemos toda la columna de ahorita, que sería el quantity order y luego el price each. Y si nosotros operamos entre estas dos, lo que va a hacer es que cada fila se va a sumar, ¿no? Cada fila, cada row se va a sumar. Entonces, aquí podemos ver, se utiliza la sintaxis row entre paréntesis, bueno, name guión bajo call, esto se llama square brackets. Y bueno, lo único que no llevarían serían las comillas dobles. Pero esas comillas son muy importantes porque con estas comillas definimos el nombre de cómo se llama la columna. En este caso, por ejemplo, sería col 1. Entonces, con esto hacemos referencia a la columna o columnas con las que vamos a trabajar.
Y luego se les pueden aplicar operaciones, condiciones o funciones dependiendo del tipo de dato que se tiene en cada columna. Entonces, bueno, vamos a eso. Con nuestros Python Expression vamos a hacer algún tipo de operaciones y vamos a ver específicamente las operaciones porque también tenemos condiciones. Pero vamos a ver las operaciones. Por ejemplo, si queremos sumar una columna, podemos poner row, square brackets, el nombre de la columna más el símbolo de sumar, row, y esto nos va a dar como resultado sumar dos columnas. Y el nombre de esa nueva columna fue el que definimos anteriormente. Y ya con esto se te va a hacer muy fácil la referencia porque es muy parecido a las fórmulas que tenemos en Excel. Decimos row menos la columna para restar dos columnas o para multiplicar o para dividir. Y algo extra que podríamos hacer, por ejemplo, sería redondear el número que tenemos en las columnas, ¿no? Tendríamos row en la función. Esa función viene de Python. Vamos a pasarle el row call. Y por ejemplo aquí podríamos ponerle una comilla y ponerle el número de decimales que queremos, ¿no? Y podemos con eso redondear las columnas. Aquí, bueno, fue un pequeño typo, el número dentro de las columnas. Pero también podremos encadenar estas operaciones. Por ejemplo, podemos tener en esta parte de aquí, ¿no? Un row call 1 más row call 2 menos row call 3. O podríamos poner, como lo hemos aprendido, poner paréntesis para tener jerarquía de las operaciones que se van a ir ejecutando. Y bueno, por último, también podríamos aplicarle no solo funciones numéricas a tipos de datos numéricos, sino también a tipos de datos string. Y volvemos a tener row, call, por ejemplo, upper. Esto va a convertir todo a mayúsculas. Lower va a convertir, por ejemplo, todo a minúsculas. Y podemos tener incluso un replace, ¿no? Si encuentra dentro de el texto de la columna. Y aquí estamos operando solo en una columna, ¿no? Si encuentra el texto en la columna que diga viejo, bueno, pues lo reemplace con nuevo, ¿no? Entonces así es el valor que está actualmente y el nuevo valor. Y con esto pues podemos reemplazar y podemos tener un texto muy grande, pero va dentro de ese texto va a identificar esas palabras y las va a reemplazar. Y por último podríamos obtener la cantidad de elementos o de caracteres que tiene una columna, ¿no? Esto se sería con len, entre paréntesis, row, call. Y bueno, así de sencillo es aplicar estas operaciones. Entonces, no te preocupes, a pesar de que es código en Python, es algo que ya conoces por saber de Excel. Entonces, volvamos. Y como puedes ver, esto ya te va a hacer más sentido, que dice row, es decir, está haciendo referencia. Y ahora sí podemos escribir. Le vamos a decir row y entre paréntesis, no es cierto, en square brackets vamos a poner el nombre de la columna, en este caso es quantity order más, nuevamente row, y le vamos a poner price each. Y listo, así de fácil ya tenemos la operación en la cual va a calcular las ventas. Pero recuerda que no tenemos que tener más columnas aquí. Entonces voy a eliminar estas porque solamente las utilicé para recordar el nombre de cómo se escribía, ¿no? Entonces la nueva columna se va a llamar sales, viene de un Python expression y es dada mediante esta operación, ¿va? Entonces yo le voy a poner OK y le voy a poner browse data y listo, ya tenemos aquí el cálculo, ¿no? Lo multiplicamos y tenemos la información. Ah, pero bueno, aquí ocurrió algo. Lo sumé en vez de multiplicarlo. Entonces vamos aquí y voy a multiplicarlo simplemente. Y esto es cuando encuentre em, pues pedidos en donde hubo más de una pieza por ordenados, pues va a multiplicar, ¿no? De momento, pues como hicimos por monitores, de seguro hay uno. Muy poquitos podrían tener dos o tres monitores, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con esta parte. La siguiente parte que vamos a ver es la de join dataset. Y de seguro aquí viene alguna de las estructuras que ya conoces, con las que hemos experimentado. Y eso es cuando tú tienes más de un archivo, estás trabajando más de un archivo. Imagínate que tú tienes un archivo en el cual
tienes una categorización. En este caso, por ejemplo, estamos categorizando esas ciudades por región. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir a Data y dentro de Data vas a ver un archivo que se llama CSV que dice clasificación de región. ¿Va? Entonces vamos a ir aquí a ver en Open with Editor. Y aquí tenemos, ¿no? Que tenemos que San Francisco pertenece a una región que se llama Oeste y tiene alguna descripción extra, ¿no? Entonces voy a cerrarlo aquí. Y eso es porque lo vamos a querer unir y traernos esa descripción extra que no viene en nuestra información inicial. Entonces, vamos a hacerlo. Por lo que aquí necesitaríamos cargar otro CSV. Entonces vamos aquí y le vamos a decir, vamos a cargar un CSV, porque es el que vamos a ocupar para unir dos datasets o dos data frames. Vamos a ir a data y vamos a poner aquí el que se llama clasificación de región. Entonces lo seleccionamos y si le damos Browse Data, aquí ya tenemos esta clasificación. Muy bien, era lo que necesitábamos. Entonces, aquí tenemos la ciudad y de este lado, Browse Data, vamos a darnos cuenta que tenemos el Purchase Address. No le cambiamos el nombre, pero bueno, no importa tanto. Vamos a ver cómo los podemos unir. Entonces, básicamente aquí hay algo que se llama Left Input y Right Input columns. Básicamente esto viene por teoría de conjuntos en el cual le decimos, bueno, tenemos un conjunto del lado izquierdo y un conjunto del lado derecho. ¿Y cómo vamos a determinar que se unen? Bueno, el que está arriba va a ser el del lado izquierdo y el que está abajo va a ser del lado derecho. Esto, si pudiéramos voltear el elemento, pues se vería que este es el izquierdo y este es el derecho, pero así lo podemos ordenar de mejor manera visualmente. Y aquí le vamos a decir, ok, de este lado le vamos a retry columns, va a utilizarse el purchase address, ¿va? Y del lado derecho se va a ocupar como llave la ciudad. Y con esto ya tendríamos que unir nuestro dataset, ¿no? Y aquí vamos a tener algunas configuraciones extras, es decir, el tipo de join viene dado porque si es left, podría ser right, inner, outer, cross, anti y anti-join. Y posiblemente esto te sonará en chino, pero ahora te voy a mostrar un poquito sobre cómo se ven esos joins. Ahora te voy a enseñar un diagrama visual de cómo lo podemos ver. Y bueno, sí, lo sé, nuevamente hay código, pero no le vamos a hacer caso en esta ocasión. Simplemente vamos a ver un poquito sobre cómo se ven estos join. Tenemos dos conjuntos de datos, que en este caso son nuestra información que tenemos del primer archivo de nuestro primer dataset o nuestro primer data frame y el segundo. Y por ejemplo, el left join nos dice, tráenos todo lo que se encuentre en nuestro archivo inicial más la información que se pueda unir o que coincida en esta parte intermedia, ¿no? Entonces, prácticamente estaríamos trayendo, por ejemplo, si San Francisco dice como, no sé, región sur, por decir cualquier cosa, pues aquí sí traía sur. Pero si traemos un estado que no tiene una clasificación, lo vamos a seguir viendo, pero va a parecer nulo porque no tiene ninguna clasificación. El right join es el contrario, ¿no? Se trae todo lo que hay del lado derecho y solamente traemos lo que coincida. Tenemos algo que también se llama order join, en donde vamos a traer los registros, ¿no? Y aquí lo que va a pasar es de que los registros que no coincidieron de este lado, es decir, que no tenían data, van a aparecer vacíos. Entonces podríamos tener algunas filas en las cuales trae como información medio vacía. También hay otro tipo de join que se llama inner join, es decir, traer solamente lo que coincide. También tenemos algo que se llama anti-join, en el cual decimos, ok, bueno, ahora tráete solamente lo del lado izquierdo, pero que no coincida nada con el lado derecho. Es decir, por ejemplo, esta podríamos ocuparlo para determinar si hay algún estado nuevo que tenemos que no tiene una clasificación en cuanto a regiones, ¿no? Y con esto lo podríamos ver. También tenemos el anti-right join, el anti-outer join, es decir, traer lo que nada coincide, y un cross join, que bueno, eso es más complicado porque se alinean cada uno. Este no lo utilicemos de momento, pero de esta manera visual pues podemos entender un poco cómo funciona. Entonces, vamos a ver aquí, Browse Data, y listo, ya nos tenía que empezar a traer data, pero ahora algo pasó. Tenemos ciudad,
bueno, purchase address que viene de este primer dataset, pero si hay región no trae nada de información. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente no encontró algo que hiciera match con San Francisco. Entonces, vamos a ver qué pasó. Voy a cerrar esto y le voy a poner aquí browse data y aquí también le voy a poner browse data. Y ya tenemos dos archivos. Y lo voy a hacer grande esto y voy a pasar este para acá y podemos alinearlos para poderlos ver específicamente la información que tenemos en ambos datasets. Y bueno, como puedes darte cuenta, sí tenemos actualmente coincidencias. Tenemos San Francisco, Dallas, Dallas y bueno, tenemos más, ¿no? Boston, tenemos por ejemplo, aquí ya vamos a encontrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, New York City y Nueva York, pues no son los mismos, pero podríamos querer que haga match para decir noroeste, Atlántico Medio, ¿no? Y bueno, podríamos encontrar algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí Los Ángeles y aquí Los Ángeles tiene un acento y esto no va a ser match. Pero podría serte raro que en realidad nada esté siendo match. Bueno, si recordamos y vamos al inicio de las transformaciones que hicimos, cuando hicimos un split columns, vamos a ver, browse data, y voy a hacer esto un poco grande. Y vamos aquí, antes de dividir nuestra columna, nosotros dijimos que se dividiera por exactamente la coma. Pero si te das cuenta, entonces San Francisco tenía un espacio antes de la S. Y si aquí no tenemos ese espacio, pues no está haciendo match, porque evalúa carácter por carácter que sea exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Y es un problema muy común que podemos tener con espacios. Entonces hay que lidiar con eso. Podríamos ejecutar una fórmula row para utilizar cada uno de estos y eliminar los espacios, pero Amphi ya nos da una solución para eso. Entonces voy a cerrar todo esto. Y entonces a nuestro join set lo voy a hacer un poquito más para acá porque voy a aplicar una nueva función antes de que cruce para acá. Lo voy a eliminar. Y dentro de nuestros transform vamos a ver que hay algo que se llama eh, más abajo que se llama data cleansing, ¿va? Y esta la vamos a jalar para acá. Y aquí vamos a añadir algunas limpiezas ya estandarizadas que nos puede brindar Amphi, ¿no? Y vamos a conectarla aquí y esta la vamos a conectar hacia acá. Listo. Entonces vamos a ver qué opciones nos ofrece esta funcionalidad de Amphi. Vamos a Browse Data. Ahí sí cargó. Lo tenemos conectado. Vamos a ir a la configuración y retry columns. Y bueno, nosotros vamos a ver específicamente, vamos a aplicárselo en este caso a Purchase Address 1, que es la columna que tiene actualmente la ciudad. Y nos dice que si esta funcionalidad que seleccionamos va a ser para reemplazar valores, ¿no? Nulos con alguna funcionalidad. En este caso, pues no lo vamos a añadir nada porque no estamos buscando que reemplace valores nulos. Pero aquí ya vas viendo las funcionalidades que tienen, ¿no? Por ejemplo, reemplazar valores nulos con un string o un texto sin nada, para que no diga null, sino que simplemente se quede con nada, o con un cero, o con un valor custom, o que podemos, por ejemplo, reemplazarlo con la mediana para valores numéricos, o algunas otras cosas, ¿no? Que podemos tener aquí. Pero nosotros no estamos de reemplazar valores nulos, queremos mover caracteres. Y aquí nos dice al inicio y al final podemos eliminar espacios, tabuladores, line brackets. Podemos eliminar, por ejemplo, todos los espacios que encontremos, todos los layers, todos los números, una puntuación. Por ejemplo, en dado caso que tuviéramos un texto en el cual puede tener números, pero no quisieras que tenga números, pues podrías ejecutar esto, ¿no? O una puntuación o incluso un valor custom. En este caso, nosotros vamos a ocupar esta función para eliminar los espacios al inicio y al final, porque queremos que siga teniendo los espacios que dividen el nombre, por ejemplo, como San Francisco, ¿no? Y por ejemplo, podemos decir que queramos que además modifique el case, porque a lo mejor de un lado viene escrito como San Francisco y del otro lado viene escrito, por ejemplo, como San Francisco, pero todo en minúsculas, ¿no? Podríamos ejecutar eso. De momento no lo vamos a seleccionar. Y entonces si yo le doy aquí Browse Data, voy a cerrar esto.
y vamos a ver que sigue teniendo San Francisco, o sea, no hemos hecho nada más, pero vamos a ver si así ya se ejecutan los join. Entonces vamos a browse data y listo, ya tenemos aquí, ya están coincidiendo, no como antes de que solamente teníamos blanco, sino que ya tenemos que San Francisco coincide con San Francisco, Dallas coincide con Dallas, San Francisco, Boston, pero bueno, seguimos teniendo el tema de New York. ¿Por qué? Porque bueno, si vamos de este lado y vamos browse data para ver el tipo de información que tenemos, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Este no, este tampoco, este es el que queremos pasar para acá. Vamos a darnos cuenta que aquí en vez de que diga aquí dice New York City y aquí dice Nueva York. Entonces tenemos algunos problemillas. Entonces podríamos tratar de editar todo lo que hay aquí o todo lo que hay acá. Entonces vamos a aplicarle algunas transformaciones a este dataset para que pueda hacer el match correctamente. Vamos a específicamente a tratar de resolver este problema que dice Nueva York y aquí New York. Y vamos a hacerlo justo con una funcionalidad que ya habíamos visto antes, que era la de fórmula row, ¿va? Y es porque podemos aplicar una fórmula o una fila. Y piénsalo, ¿no? Podrías decirle, oye, si te encuentras con este valor, cámbialo simplemente a Nueva York. Entonces la conectamos por aquí, la conectamos por acá. Vamos a hacerlo así y lo conectamos aquí. Aquí, ahí está. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo y simplemente vamos a poner aquí la configuración. Y bueno, ahora como puedes darte cuenta, no queremos modificar una columna, no queremos crear una nueva columna, sino modificar la existente. Entonces vamos a poner ciudad y le vamos a poner una expresión. Ahora no va a ser una operación, entonces vamos nuevamente a esta infografía que te había hecho. Las siguientes operaciones que se pueden hacer con Amphi son las condiciones. Y bueno, para las condiciones tenemos operadores de comparación, que ya lo habíamos visto cuando hicimos el filtro, que si es algo es igual a algo, puedes poner igual igual, diferente que es el signo de exclamación igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor igual que. Pero también tenemos operadores de condición, ¿no? Para, por ejemplo, ejecutar, o operadores lógicos para ejecutar varias condiciones a la vez, ¿no? Por ejemplo, un y, que si quieres que dos cosas se ejecuten, ¿no? Por ejemplo, que sea igual a, no sé, San Francisco y que tenga una venta mayor a 100, ¿no? Eso que sería un AND. Pero también podría decir si es igual a San Francisco o podría ser, por ejemplo, con una venta de 10 millones y ya lo consideramos alguna clasificación, ¿no? ¿Y cómo se ejecutan estas condiciones simples? Bueno, al inicio vimos que los operadores simplemente era row, ¿no? El nombre de la columna con los square brackets y simplemente ponemos la operación. Ahora aquí lo que tenemos que decir es qué tipo de valor va a tomar dependiendo de esas condiciones. Y tenemos una estructura muy simple. Primero va el valor si la condición es verdadera. En este caso, por ejemplo, vamos a clasificar algo si está basado que si es alto, medio, bajo, más bien alto o bajo, ¿no? Entonces al principio vamos a poner alto y le vamos a escribir if. ¿Y qué es if? Bueno, define la condición. Entonces ponemos if el row call sea mayor a 10. Entonces si esto funciona a partir del if, que sería esta parte moradita, va a poner alto. Entonces este es el valor que va a tomar si es verdadero. Pero en dado caso de que no fuera, vamos a definirle otro valor y eso se hace con else. Y le decimos que si la condición es falsa, es decir, no se cumple, ahora tome bajo. Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, para asignar una nueva categoría. En este caso, nosotros queremos reemplazar valores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos modificar valores basándonos en una condición, en este caso numérica, aunque nosotros lo vamos a hacer en una condición de string, ¿no? Porque aquí nos da mucha libertad. Y le decimos el valor, ¿no? Inicial, que si es verdadera la condición, va a decir que el row call se va a multiplicar 2, siempre y cuando, por ejemplo, el row call sea mayor a 0. ¿Va? Porque si es 0, pues no lo deberíamos de hacer. De lo contrario, pues simplemente deja 0. Y esto es porque a lo mejor nos podría dar algún error por multiplicar algo por 0. Y también podemos, por ejemplo, aplicar una función condicional a string. Podríamos decir, no sé,
aplica una función en donde se hagan mayúsculas con esta función de upper, es decir, que todo esté en mayúsculas. Nuestra columna, si, por ejemplo, el tamaño de caracteres de la columna es mayor a 5. De lo contrario, pues todo déjalo en minúscula. Y esto podría ser definido a que a lo mejor tenemos un número de tickets que tenían una estructura viejita, ¿no? Y queramos determinar o identificar los tickets que fueron viejitos porque no teníamos una fecha con la cual referenciar y sabemos que ahora los tickets con la nueva funcionalidad pueden tener 16 caracteres y los que tenían antes eran menos de 16 caracteres, ¿no? Y con esto podemos crear una nueva columna en la cual tengamos una clasificación como falso o verdadero. Aquí cuando tenemos esta parte, lo que nos da como resultado es un true o un false, que es falso o verdadero, sobre entender cuáles eran los anteriores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tener que todo se va a hacer en upper o todo se va a hacer en lower, ¿no? Dependiendo de cómo lo podemos modificar. Pero esta podría ser una operación válida. Entonces, yéndonos un poquito en esta parte de modificar valores basados en una condición, vamos a hacerla una condición de string y esa condición pues va a ser que sea igual a algo, ¿no? Entonces siempre va a ir el valor si la condición es verdadera, luego definimos la condición y luego el valor si es falso, ¿va? Entonces vamos a definir el valor si es verdadero. Bueno, si es verdadero, queremos que cambie de hacia la palabra New York espacio City. Ese es nuestro valor que queremos que cambie. Ahora, ¿basada en qué? Una condición. La condición se escribe con if y decimos nuestro row, en este caso, se llama con los square brackets ciudad, tiene que ser igual, con doble igual, para decir que es igualdad a algo que se llama, recordemos que siempre que vamos a escribir un texto, se hace entre comillas. Nueva York. Y ahora le vamos a poner un else, porque siempre debe llevar una condición en caso de que esto no se cumpla. ¿Qué va a hacer? Pues simplemente que deje el valor que está actualmente, que está en row ciudad, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a venir y va a decir, ok, Boston es igual a Nueva York, ¿no? Pues entonces dejamos Boston. Ahora, Nueva York si es igual a Nueva York, bueno, entonces vamos a poner New York City. Entonces, la única vez que se va a cumplir esta condición va a ser cuando dentro de cada uno de los valores de nuestra ciudad encuentre Nueva York, que en realidad solo va a ser una vez. De lo contrario, pues va a seguir dejando los mismos, ¿no? Entonces, vamos a poner OK y vamos a traernos esto. Vamos a hacer browse data y vamos a traernos este para acá. Y como puedes darte cuenta, ahora antes decía Nueva York y ahora dice New York. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a ejecutar un browse data. Y listo, ya traemos la clasificación de la región que tenemos para Nueva York o New York City, ¿no? Pero nos sigue faltando una, que es Los Ángeles, que ya habíamos detectado que venía con la A mayúscula. Y bueno, podríamos simplemente modificar aquí y añadir otra condición para hacerlo. Bueno, podríamos hacer eso o podríamos aplicar otra o algo más avanzado. Y bueno, aquí es donde vamos a ir nuevamente a esta infografía. Y hay algo que se llama, aquí hemos estado actualmente utilizando los Python Expression, pero hay algo que se llama un Python Function. Y es directamente una función en Python. Y recuerda, no te preocupes, ya lo has entendido. No tendrías por qué cerrar el video. Vamos a ver los tipos de fórmulas que ahora tenemos una Python function y esto normalmente se ocupa para hacer múltiples condiciones o para ejecutar procesos más avanzados. Nosotros vamos a dar el ejemplo con una condición múltiple, ¿no? Y la estructura más o menos sería así. Tendríamos que escribir if, la condición que se va a ejecutar y luego el valor si esa condición es verdadero. Esto obviamente va a alimentarse de igual manera por el row name y esto va a tener un nombre de una función, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra condición, si te das cuenta, aquí tendremos que añadir nuevamente una estructura parecida a esto, pero se están repitiendo,
se están repitiendo muchas veces estas condiciones, cuando en realidad, pues posiblemente no sea lo indicado, ¿no? Entonces, si quisiéramos tener todo en una sola condición, lo que haríamos sería tener algo como esto. Definimos la primera condición y le damos su valor si es verdadero. Definimos otra condición, pero ahora ya no se va a llamar if, se va a llamar el if. Y viene en esta estructura, o sea, es una estructura en donde podemos ir escribiendo hacia abajo, no hacia la derecha, no de forma lineal, porque si no tendríamos muchas condiciones y de hecho no se puede escribir así, sino solamente hacia abajo. Y entonces aquí tenemos, si no, el if, bueno, el valor de esta condición si es verdadera y así hasta todas las condiciones que necesitamos mapear. Y por último, vamos a definir una condición si no se cumple nada. En este caso seguimos ocupando else. Falta añadirlo aquí, pero seguimos ocupando else. Y decimos el valor si no se cumple ninguna condición. Entonces, más o menos se vería algo así. Vamos a ocupar una Python function y lo que haríamos básicamente es decir, una función que diga def, por ejemplo, fix de arreglar, em, la clasificación de ciudades. Y básicamente le pondremos un paréntesis, le vamos a decir, bueno, va a recibir algo que se llama row, que es justo lo que te pone aquí. Le definimos el nombre de la función y que va a recibir un row, un column. En este caso vamos a poner solo row porque podríamos ocupar para las condiciones múltiples columnas. Entonces vamos a dejarlo así. Y aquí le daríamos enter. Y como te puedes dar cuenta, esto está como un poquito hacia adentro, ¿no? Entonces, aquí lo que tendremos que hacer siempre es dar un tabulador y poner la condición primero. Y vamos a poner la condición aquí. Y le vamos a dar 2 puntos y le decimos, ¿no? Si esta condición se cumple, vas a ocupar la palabra return para retornar un valor que nosotros querramos, ¿no? En este caso, el valor va a ser New York City. Y como te comentaba, podríamos ocupar otra expresión, ¿no? Es decir, otra condición y eso se hace con el if y ponemos la nueva condición. Y vamos a poner el return de esta nueva condición. Y de plano, cuando nada se cumple, vamos a dar else y le vamos a poner return y row, ¿va? Entonces, como puedes darte cuenta, aquí lo podemos ir escribiendo de una mejor manera. Definimos una función, ¿no? Que se va a llamar en este caso fix ciudades y va a recibir el row. El row es con lo que hemos estado trabajando. Y le decimos que si en row ciudad encuentra Nueva York, pues va a poner New York. En este caso, si recuerdas, se va a llamar Los Ángeles. ¿Mm? Si encontramos algo que es Los Ángeles con acento, pues entonces simplemente nos va a regresar Los Ángeles, pero sin acento. Y algo muy importante que tienes que tomar en consideración es de que, por ejemplo, si ocupas estas fórmulas, la primera fórmula en actuar es justo como tú las vayas definiendo. O sea, primero va a actuar esto y cuando entremos aquí, pues no va a funcionar esta, porque en realidad ya lo habrá corregido antes, ¿no? Pero eso es para que lo tomes en cuenta que respeta el orden de ejecución como la definamos. Entonces le damos clic ahí. Entonces venimos nuevamente acá. Y listo, ya estamos aquí. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar Browse Data. Y bueno, aquí nos dio un error donde dice Show Traceback. Y bueno, tenemos ahí algunas cosas. Y vamos a ver qué pasó aquí. Si bajamos, nos dice que hay un error porque no macha el else. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Vamos a ir a Browse Data. No, más bien a configurar. Y justo el else, si te das cuenta, algo muy importante que te decía es esto que se llama indexación sí, indexación en Python, ¿no? Esto es una función en Python y como puedes darte cuenta, pues lleva un grado mayor de complejidad a solo tener esto. Aquí no tuvimos ningún error, pero aquí sí. Entonces, por ejemplo, aquí debes darte cuenta que la definición de la función es lo único que va pegado al inicio del texto, pero después hay que dejar un espacio de tabulación.
Y una vez que definimos la condición, el resultado también debe llevar una tabulación en donde nos haga el return aquí, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que en este caso else no está cumpliendo esa tabulación. Entonces voy a eliminar esto, le voy a dar aquí y ahora return tampoco está cumpliendo con esa indexación. Entonces le doy eliminar y ahora sí ya lo está cumpliendo. Entonces voy a darle aquí OK, ya que hicimos esas estructuras, y voy a darle browse dir y nos vuelve a dar algún error de indexación. Entonces vamos a ir a show trayback. Ya sé lo que pasó aquí y es que no hemos seleccionado la columna la cual vamos a utilizar y nuevamente vamos a ocupar ciudad. Y bueno, aquí básicamente lo que nos dice es que no está asignando aquí una nueva columna, ¿no? Aquí ya le está aplicando la funcionalidad. Esto es código en Python, por eso lo puede visualizar antes, pero tú con que vayas viendo que si selecciones las cosas, si quisiéramos crear una nueva columna, pues lo podríamos ocupar aquí y añadirle la nueva columna como cuando lo hicimos al sumar y obtener las ventas. Y aquí vamos a ocupar simplemente la misma de ciudad. Entonces vamos a ir a Browse Data. Y listo, ya lo tenemos. Ahora ya tenemos corregido Los Ángeles. Y vamos a ir aquí a Browse Data. Y listo, ya tenemos Los Ángeles. Entonces ya tenemos esta clasificación que veníamos buscando. Y así de sencillo. Recuerda, puede ser un poco más difícil hacer las fórmulas que tengan varias condiciones. Pero pues lo bueno es que tú podrías definir toda la lógica aquí. Y de lo contrario, pues aquí podrías tener varias fórmulas, ¿no? De este estilo. Entonces, bueno, básicamente podrías aplicar lo que más te guste aquí o como más puedas organizarte o lo que se te haga más sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, por fin, ahora sí, ya podemos unir nuestro join dataset. Ahora vamos a ver la parte de concatenar. En este caso no tengo ninguna tabla que yo quisiera concatenar, ¿no? Y bueno, básicamente, o sea, lo que hace concatenar, si join une dos datasets por una llave, el concatenar, si tuviéramos dos datasets que tuvieran exactamente la misma estructura, pero por ejemplo uno es del año 2019 y otro del 20, por ejemplo esto sirve mucho al inicio si no pudimos cargar a la mejor porque estaban en carpetas diferentes o lo que sea y quisiéramos unir los datasets, pues simplemente aquí ponemos las dos entradas y en la configuración vamos a ver que dice, por ejemplo, inner index y va a concatenar a lo largo horizontal, pero también podría hacerlo vertical. Simplemente pues vamos a cerrarlo, de momento no lo vamos a ocupar. Más adelante vamos a ver si lo podemos añadir, pero básicamente eso hace concatenar. También tenemos la parte de agregar y esto es básicamente hacer un pivot table, es decir, con agregación, es decir, con alguna operación, ¿no? Y si te das cuenta, ya vamos llegando al final de la solicitud que teníamos, porque queríamos obtener, por ejemplo, la región, ¿no? No solo por ciudad, las ventas que teníamos y en la fecha. Entonces, vamos a agregar eso para obtener un nuevo dataset. Entonces vamos a decir, ok, yo quiero agrupar por algunas columnas. Recuerda que se agrupan normalmente por tipos de dato object o string, ¿no? En este caso, pues bueno, voy a hacer la agregación o la agrupación, mejor dicho, por order date, por región, que son las dos que queremos, solamente eso, order date y región. No vamos a tomar en cuenta la ciudad ya, solo order date y región y vamos a utilizar alguna operación y aquí nos dice, bueno, vamos a utilizar una operación sobre qué columna. Ah, bueno, sobre la columna de ventas, quiero que todo eso se sume. Y entonces voy a ponerle aquí browse data y simplemente ahora ya tenemos nuestra columna agregada, ¿va? Entonces, ahora tenemos que, por ejemplo, para la región del noroeste, en esta fecha, hubo estas ventas. Y así de sencillo, pues podemos tener una agregación. Ahora vamos a ver cuántas líneas tenemos dentro de nuestro dataset. Con esta última ejecución ya solo tenemos 930 líneas. Y bueno, vamos a ir a la siguiente ejecución. Ah, bueno, vamos a entrar aquí y vamos a darnos cuenta que podríamos añadir más operaciones a nuestra operación de agregación. Por ejemplo, podemos poner como no solo las ventas, sino el promedio de las ventas, ¿no? Pero vamos a dejarlo de momento así. Y vamos a añadir algo que
posiblemente utilices mucho en tu trabajo. Es decir, bueno, y es que yo no quiero tener para mi reporte que voy a enviar las columnas así. O sea, que yo quiero una fecha, pero que tenga una columna donde diga noroeste y la venta total. Yo no lo quiero así. Bueno, antes de avanzar, quisiera decirte que este formato de tabla que tenemos se llama long, es decir, que los datos están repetidos hacia abajo de alguna manera. Por ejemplo, la fecha está repetida, ¿no? Porque tenemos diferentes regiones. Y un formato white sería en donde el nombre de esta región está como una columna y tenemos el valor y solamente tenemos una fecha de momento, ¿no? Entonces vamos a llevarla a ese formato. Entonces con eso, recuerda, el white se hace con pivot data set. Y algo que se me había olvidado comentarte es que tú puedes no solo dejar este que se llama pivot data set, sino que puedes añadirle un nombre que se te haga lógico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí esto que sea un reporte por región. Y esto pues ya te puede empezar a hacer más sentido a ti, ¿no? De cómo se va a llamar esto. Pero vamos a añadirlo aquí. Y simplemente nos decir cuál va a ser el índice, es decir, la columna que se va a seguir repitiendo, bueno, que vamos a tomar como índice, ¿no? En este caso nuestro índice, pues queremos que sean las fechas. Entonces seleccionamos Retrieve Columns, las fechas, y ahora dice, ¿cuáles son las columnas que vas a querer que se pivoten? Ah, bueno, las que queremos que cambien de long hacia white son todo lo que venga en región. Y recuerda, ¿va? Aquí vamos a poder poner. Tenemos ahora los valores que va a tomar. Ah, bueno, los valores pues son los que tenemos en SalesZoom. En dado caso, nosotros tenemos actualmente una estructura en la que ya no necesitamos hacer alguna agregación. Pero si tú tuvieras todo esto repetido, es decir, que no hubiéramos añadido el aggregate row, lo que tendrías que hacer es ir aquí a la configuración y decir que pueda añadir una agregación a los valores. Es decir, que por ejemplo les haga una suma, ¿va? Pero en este caso, pues no lo vamos a hacer porque no es necesario. Pero si tú no agregaste antes tus valores, lo tendrías que añadir aquí. Vamos a dejar así, ¿ok? Y entonces vamos a hacerle clic derecho y Browse Data. Y listo, ahora tenemos esta tabla así en formato white, ¿no? Ahora si vemos el número de registros que tenemos, ahora son solo 186, ya no son los 800 y cacho, porque son los días que tenemos. Ahora, esta tabla está en formato white, pero puedes decir, bueno, ¿cómo puedo hacer si yo tengo esta estructura inicial en un CSV y yo más bien lo requiero como antes estaba, ¿no? O en formato long. Bueno, para eso vamos a poner transport dataset. Entonces lo vamos a conectar aquí, vamos a configurarlo y decimos que las key columns va a ser el order date y las columnas que vamos a hacer transpose va a ser en noroeste, 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 sur y sur. Vamos a darle OK y vamos a hacer Browse Data. Y listo, ya nos ha vuelto a cambiar. Ahora, pues no tiene exactamente el nombre que nosotros le teníamos antes, como región y ventas, pero eso, bueno, ya sabes que se lo puede cambiar. Te dejo como reto cambiarle el nombre. Y bueno, vamos a ver que también tenemos datos duplicados, ¿no? En dado caso de que tengamos datos o información duplicada, podemos decir aquí y que solamente obtenga la primera em, em, ocurrencia, ¿no? O la última o simplemente eliminar, ¿no? Este es un poquito más sobre cómo poder eliminar filas. En este caso no aplica, pero lo puedes ocupar si tuvieras filas que tú detectaras que están repetidas. Vamos a eliminarlo. Y hay otra cosa que se llama aquí type convert, que nos sirve para convertir un tipo de dato. En este caso vamos a darnos cuenta que nuestro tipo de dato es object. De momento pues no es de un tipo date. Y normalmente a los tipos de fecha nosotros necesitamos, por ejemplo, obtener el mes. Aquí podremos hacer un split column para poner solo el 5, pero lo ideal no es así. Los tipos de dato de fecha tienen algunas funcionalidades que ya nos trae por default Amphi. Entonces vamos a conectarlo y vamos a cambiar eso a que cambie a un tipo de dato date. Vamos a dar retrieve, vamos a ocupar el order date y cambiarlo a un tipo datetime que solamente trae fecha. Y vamos a darle aquí browse data. Y si nos vamos nuevamente, vamos a darnos cuenta que ya es un datetime aquí en el pipeline console. Vamos a darnos cuenta que es un datetime. A lo mejor aquí no se ve tanto la estructura. Vamos a cerrar esto.
pero pues aquí ya lo tenemos que es un datetime. Ahora, esto nos conviene porque justo la siguiente es el tipo datetime converter. ¿Dónde lo dije? Pivot, transport. Aquí lo tenemos, datetime converter. El otro era type converter para convertirlo a tipo de dato numérico. Y luego dentro de los mismos tipos de datos datetime vamos a ocupar em, algunas transformaciones que ya tenemos hechas, ¿no? Y aquí nos dice que cuál es el tipo de conversión que queremos hacer, si es de string a fecha o de fecha a string. En este caso va a ser de fecha a string. Si tuvieras algún formato que no fuera como el usual, que este type converter te diera error, tendrías que utilizar el datetime converter y decir que tienes un string y lo quieres cambiar a datetime. En este caso nosotros ya tenemos un datetime y queremos cambiarlo a otra cosa. Vamos a poner aquí retry columns y vamos a decir que vamos a ocupar el order date. Y aquí vamos a darnos cuenta que hay un montón de formatos, pero tú podrías poner tu formato el que tú quieras. En este caso, por ejemplo, mira, vamos a poner este que se llama month de date, ¿va? Si te das cuenta, actualmente tenemos las fechas así. No tenemos ningún catálogo, no le hemos hecho nada donde esto sepa que es mayo, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos así y le damos browse data, automáticamente nos los va a detectar como mayo. ¿Ya viste? Esta estructura que posiblemente tú necesites ocupar, podríamos tenerlo también. Así, vamos a dar browse data y tenemos el 1 de mayo del 2019. Depende de cómo tú lo necesites, al final formatear esta fecha, ¿no? Incluso podríamos tener algo como esto, en donde aparte de tener el número, nos va a decir el día que corresponde, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí browse data y decir que es Wednesday, Friday, Saturday, ¿no? Aquí nos los va a decir. Y esto es algo muy interesante que tienen los tipos de datos datetime. Recuerda que primero tendría que estar en datetime para que tú lo puedas ocupar. Y bueno, tenemos más, pero justo podemos añadir incluso custom. Y aquí te invito a poder investigar un poquito cómo operan estos formatos, ¿no? Se llaman formatos strf time, por si quieres tener alguna estructura más avanzada y por ejemplo tenemos aquí más cosas, ¿no? Como Daytime Language. Vamos a poner aquí English, Sherman, Spy. ¿Va? Y vamos a poner aquí. Y esto es por si lo quieres añadir en una nueva columna. Vamos a darle aquí. Vamos a ir nuevamente. Browse data. Y bueno, ahora sabemos que es miércoles, jueves o viernes. Muy bien. Ya hemos visto que hace data cleansing y también ya vimos, bueno, este básicamente de sample dataset es darte un sample de tu dataset, es decir, una pequeña porción. Y por último tenemos el Python Transform, que cuando ya sepas un poquito más de Python, puedes añadir aquí funciones personalizadas. Muy parecido a lo que hicimos en la parte de el Formula Row, algo parecido. Y hay algo extra aquí que se llama SQL Query, algo que es un lenguaje de programación y, bueno, un lenguaje para consultar datos muy importante es SQL. Y bueno, aquí podrías escribir SQL, que es justo la sentencia que vimos o el tipo de código que vimos aquí, cuando vimos los tipos de joins. Pero bueno, esta es una parte más avanzada. Y por último, pero no menos importante, voy a cerrar esto. Voy a añadir como extra las transformaciones que tenemos a JSON, que ya lo habíamos visto anteriormente, que se le expanden el JSON list, ¿no? Y tenemos un AI prompt. Si tú tienes actualmente instalado Llama o OpenAI, podrías declarar transformaciones utilizando un lenguaje natural. Es decir, podemos decirle aquí, agregar todos los datos por región y sumarizar las ventas, y vamos a decir las columnas con las que va a actuar y esto nos generaría un código. Recuerda que todo esto es por dentro es Python, todo lo que hace es generar un código en Python que precisamente responda a esto. Pero bueno, aquí necesitamos obviamente una conexión a todo esto. Por ejemplo, en este caso Olama podría ser algo local que tú puedas instalar y el modelo que se va a ocupar. Y en dado caso queremos que eso sea una nueva columna, o puedes ocupar directamente lo de OpenAI, ¿va? Son es las funcionalidades que nos da con inteligencia artificial, aunque no funciona nativamente porque necesitamos primero tener instalada ya sea Olama para la inteligencia artificial local o
pasar las configuraciones de conexión hacia OpenAI, que es tu OpenAI key, ¿va? Luego vamos a el summary y básicamente lo que nos dice es un poquito sobre lo que hay en nuestro dataset, ¿no? Entonces vamos a poner aquí browse data y al final pues nos da como las columnas que tenemos, 930 registros, 186 son únicos, que justo eran los 186 registros que teníamos cuando hicimos el pivot de la tabla, el top, cuál es el que más se repite, que tenemos en mayo del 1 de mayo de 2019, noreste atlántico por el lado de la variable, que se repite 186 veces, y tenemos la media, el mínimo, me parece que es de división estándar y los cuartiles que tenemos, ¿va? Y bueno, esto es más para parte del análisis, pero te podría ayudar a servir. Y bueno, vamos a ver todo lo que hicimos actualmente. Aplicamos demasiadas transformaciones y te das cuenta. Vamos a minimizar esto. Es más, vamos a cerrarlo todo para ver todo lo que podemos hacer. Y bueno, como puedes darte cuenta, hay demasiadas transformaciones. Podemos unir, sacar, filtrar, tener, por ejemplo, algún otro hilo de transformación que después se vuelva a unir por acá porque queríamos algo más en específico. Todo eso, pues bueno, lo podrías hacer con todos los módulos que hemos visto hasta ahora. Y bueno, eso es todo por esta clase de transformación. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente.